Hola, este es nuestro video sobre Platón, el primero que haremos sobre él. Este tratará sobre la vida y la obra del filósofo ateniense. Es un pensador de influencia indudable, para muchos el más influyente de todos, uno de los más importantes de la filosofía occidental, alumno de Sócrates, maestro de Aristóteles, heredero de toda una tradición de filosofía de 2 o hasta 3 siglos anteriores a él. Esta filosofía llamada presocrática. En él vemos un pensador sintético, un pensador que se esfuerza por combinar y por hacer armonizar diferentes corrientes de filosofía, por ejemplo la de Heráclito con la de Parménides, los pitagóricos, toda esta filosofía jonia también tiene en él una influencia. Es uno de estos pensadores entonces sistemáticos que hacen grandes combinaciones, como he dicho, grandes síntesis, parecido por ejemplo a lo que después ya en la modernidad hará un Kant, ¿no? Con esta gran síntesis entre racionalismo y empirismo. Entonces es un pensador de altos vuelos, de grandes alcances, de una obra arquitectónica grande, ¿no? Impresionante, a pesar de que nos ha llegado solo, digamos, la versión de divulgación de su obra, como veremos a continuación, porque el pensamiento de Platón también se jugaba en su escuela, en la academia, y de eso no tenemos nosotros información suficiente. Sin embargo, lo que vemos en los diálogos, un verdadero tesoro, ¿no? Para los filólogos, para los filósofos y para toda la gente de la cultura en general, ¿no? Esta magna obra de Platón en estos 36 diálogos, algunos de ellos, como también vamos a ver, pues de dudosa autenticidad. Sin embargo, en su conjunto, esta obra de Platón constituye una de esas grandes reservas de producciones intelectuales de la antigüedad, ¿no? Vamos a comenzar. La vida de Platón estuvo entre el 428 y el 347 a.C. Es un pensador al que hay que enmarcar en las coordenadas en que le toca vivir, las coordenadas cronológicas y espaciales también en las que le tocó vivir. Primero viendo la fecha, así nada más vemos que ya tenemos una Atenas en su etapa de decadencia, no como con su maestro Sócrates, el que sí le tocó la etapa de esplendor, de máximo desarrollo de la ciudad en todo el mar Egeo. Él ya le toca ver más bien pues el derrumbe de aquella ciudad como foco cultural, político, militar. Foco cultural lo seguirá siendo, pero ya no será la potencia principal militarmente, económicamente, políticamente hablando. Se quedará, digamos, como foco de civilización, como foco de la cultura, pero ya no será la gran potencia que fue con Pericles, ¿no? Entonces, hablando de la época, yo aquí subtitulo La democracia ateniense se desbarranca. Pues él nace después de la muerte de Pericles y eso ya nos tendría que revelar muchas cosas. Pericles fue el constructor de la gloria de Atenas en estos 50 años, llamada Pentecontesia por Tucídides, entre 480 y 430, es decir, entre la victoria en Salamina y la muerte de Pericles, esos 50 años, ese medio siglo, es la época de oro de Atenas y una de las grandes épocas de la historia de la humanidad. Eso no lo vivió Platón. O sea, él nace justo cuando termina esa época. Justo cuando muere Pericles, nace Platón, ¿no? Poco después de la muerte de Pericles, que muere pues en el contexto de una pandemia en Atenas, de una peste. Hasta hoy se debate qué tipo de enfermedad era, ¿no? Algunos dicen que tifoidea. No hay claridad sobre eso. Está empezando la guerra con Esparta. O sea, la guerra con Esparta inicia ya con Pericles. De hecho, tenemos el discurso fúnebre del primer año de guerra de Pericles, porque al terminar el primer año de guerra, Pericles se dirigió a la ciudad, a los atenienses, con un discurso fúnebre, pues para homenajear a los caídos en el primer año de guerra, y se conserva el discurso. Tucídides lo
lo pone en su historia de la guerra del Peloponeso, lo recoge, pues seguramente él también, digamos, dándole un retoque o lo que le permitía su memoria. Pero tenemos un Pericles todavía vivo, después del primer año de guerra contra Esparta, pero morirá poco después. Entonces la guerra está comenzando con Esparta, una guerra larguísima. Ahí tenemos las fechas de 431, 404, pues prácticamente 3 décadas de guerra. Y va a terminar siendo derrotada Atenas, la mayor parte de la guerra, pues sin su gran líder, sin Pericles, que muere al segundo o tercer año de guerra. Entonces, comienza una guerra con Esparta, muere Pericles y en ese contexto nace Platón. Entonces, lo que vamos a ver en esas 3 décadas es una caída de Atenas, poco a poco, ¿no? O sea, la guerra tiene sus fases, tiene incluso sus pausas, pero la ciudad ya va en su curva descendente. En cambio, Sócrates, que por supuesto también vive esa decadencia, sin embargo, él, una mitad de su vida la vivió en la plenitud de la ciudad. Él nace en el 469, ¿no? O sea, en el 470 prácticamente, 10 años después de Salamina, 10 años después de Platea, 10 años después de la victoria contra los persas en la Segunda Guerra Médica. Entonces toda su infancia, juventud y parte de su adultez van de la mano con la expansión ateniense. Ya es cuando muere Pericles en la segunda parte de la vida de Sócrates. Sócrates tenía pues alrededor de 40 años cuando empieza la guerra con Esparta y cuando comienza, digo, esta curva descendente. Entonces son vidas muy distintas, épocas muy distintas las que tienen aquí maestro y alumno, ¿no? Sócrates peleó por su ciudad, estuvo en combate, luchó, convencido además de lo que hacía, porque yo me arriesgo a decir que Sócrates amaba su ciudad, ¿no? Y amaba sus leyes, como vemos en el Critón, defendiendo las leyes de Atenas. Pero yo creo que también le toca vivir ya una época en la que todo eso se va degradando. Pues eso es lo que vive Platón, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues Atenas, la ciudad más poderosa, cuando nace Platón, todavía la más poderosa, eso lo va a ir perdiendo en la vida de Platón, ¿no? Enemigos Tebas al norte, Corinto, Esparta, pero también tiene enemigos como Persia, que sigue ahí amenazante, y Siracusa también, que se convierte en el gran granero de Esparta. Entonces hay una combinación de enemigos, tanto en Grecia, digamos continental, como en Persia, como en la Magna Grecia, y Atenas está rivalizando con todas esas potencias. Pero además al interior de la ciudad, y esto es muy importante porque Platón también va a tener algo que ver en ese conflicto interno. En el interior de la ciudad hay una guerra civil permanente. O sea, desde que hay democracia en Atenas, y eso es desde el inicio del siglo V a.C., con Clístenes, con Efialtes, con Pericles, con Temístocles también, todos estos líderes democráticos van a tener sus correlatos oligárquicos, es decir, antidemócratas, ¿no? Favorables a un régimen elitista de terratenientes. Entonces esta guerra civil interna también enmarca la vida de Platón. Hay una guerra con potencias extranjeras, principalmente Esparta y Persia y sus aliados, pero también hay una guerra civil permanente al interior. Los oligarcas están buscando la oportunidad de hacerse con el poder y terminar con el experimento democrático. Lo hacen por décadas. Por décadas hay varias ocasiones en las que los oligarcas intentan derribar la democracia, sea con golpe de Estado, sea asesinando líderes. Hay una permanente actividad política contraria a la democracia en la propia ciudad. Platón es miembro de una familia distinguida, con ascendencia ilustre, con abolengo, y como miembro de esa familia, pues es educado para la política. O sea, él mismo revela que le interesaba la política, en la carta 7, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí, un pensador interesado en la política, un pensador de una familia de abolengo, ¿no? Un pensador que va a estar inmiscuido directamente en la lucha política de Atenas.
Bueno, hablando un poco más de su familia, su padre se llamaba Aristón, dicen que Platón se llamaba Aristócles, que Platón es un apodo, ¿no? Es un apodo que significa como de anchas espaldas, es lo que se dice. Bueno, pues su padre y su familia paterna pues descendían del rey Codro, que fue el último basileus o rey de toda el Ática, ¿no? En épocas, digamos, antiguas, estamos hablando 500 años o más, 600 años antes de Platón, hubo un rey, el rey Codro, en el siglo XI antes de Cristo, ahí por del 1050 más o menos, es decir, en las épocas de las invasiones dorias, ¿no? Pues ese rey Codro, que ya para época de Platón era casi semilegendario, pues sería como el ascendiente de la familia de su padre, Aristón. Su madre se llamaba Perictione y también tenía parientes ilustres como el legislador Solón, que el siglo anterior a la vida de Platón había tenido actividad política en Atenas como legislador. Pues ella, Perictione, la madre de Platón, fue hermana de dos líderes oligárquicos, Cármides y Critias. Era hermana de Cármides, es decir, Cármides viene a ser tío de Platón, ¿no? Y sobrina de Critias, entonces Critias viene a ser como tío abuelo de Platón. Pues Cármides y Critias, que por cierto aparecen en algunos diálogos de Platón, pues fueron líderes oligárquicos, líderes antidemocráticos, y cuando decimos esto, queremos decir que no solo tenían opiniones contra la democracia, sino que tomaron acción contra la democracia. Cármides y Critias incluso participaron en golpes de Estado contra la democracia, en particular en el 404 a.C. Bueno, de Platón vamos a decir algo de su formación. Primero, él nos revela en la carta 7, porque hay que decir que tenemos cartas de Platón, además de sus diálogos tenemos sus cartas. Algunas de ellas debatidas, seguramente son de Platón, incluso hay quien dice que ninguna es de él, pero otros dicen que sí son. Es un debate filológico interminable. Pero en la carta 7, si la atribuimos a Platón, como a muchos estudiosos aceptan, pues Platón nos dice que tenía intereses políticos desde joven. Él mismo lo revela, ¿no? Su formación en esta familia ilustre y sus intereses personales lo encaminaban a una carrera política. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque luego se nos olvida al interpretar a Platón. Lo vemos como metafísico, lo vemos como educador, lo vemos como filósofo en el sentido de que no le interesaba la praxis, ¿no? Pues no, Platón siempre estuvo interesado en la política. Realmente nunca la dejó, aunque dice que él, que después de decepcionarse por varios hechos, pues deja la política. Lo cierto es que nunca dejó de estar interesado en la política. Su vida está marcada por la política y yo diría, y no creo ser muy arriesgado en esto, en que su interés principal, filosóficamente hablando, fue la política. Y me baso en que sus principales diálogos, el más largo de todos, es las leyes. Y las leyes es un proyecto político. Es el último que redacta, ¿no? Su diálogo de vejez, ¿no? Pero también su segundo diálogo más largo y más ambicioso, la República de Platón, la Politeia, la República, también es un diálogo eminentemente político, hecho para diseñar un modelo de sociedad, un modelo de ciudad, la Politeia, la constitución de una ciudad. Entonces, tenemos un pensador político, o sea, todo esto de la teoría de las ideas y la caverna, pues sí, son doctrinas metafísicas, epistemológicas, ¿no? Pero todo está de alguna manera conectado por un centro de preocupación que es la política. Platón es un pensador político, ¿no? Si se investiga la metafísica, si se investiga cuestiones de epistemología, de ética o de estética, todo se viene a anudar con la política, ¿no? Su preocupación fue la política, central, ¿no? Bueno, también tuvo intereses artísticos, según por ejemplo Diógenes Laercio, que es un autor antiguo que escribe vidas de los filósofos más ilustres.
Platón llegó a escribir algunos mimos, algunas obras dramáticas, pues pequeñas, opúsculos, y él mismo habría destruido esas obras al conocer a Sócrates. Como que al conocer a Sócrates dijo, pues esto no sirve de nada, ¿no? Digamos, se empapó de esta idea de Sócrates de que toda actividad, a final de cuentas, tenía que vincularse con la virtud, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía antes, porque la virtud para Platón se acaba por lograr en la vida política, ¿no? La virtud, como por ejemplo de la justicia, que es una virtud compleja, que para darse requiere de otras virtudes, ¿no? Que ya lo veríamos en la doctrina política de Platón. Esa virtud de la justicia solo puede darse en la combinación de clases o de castas en la política, ¿no? Es una virtud política y también es una virtud individual, pero están íntimamente conectadas. Ya veríamos esto con Platón, cómo él hace una analogía entre las partes de la ciudad y las partes del alma, y la relación correcta entre esas partes es lo que llama la justicia. Bueno, entonces tiene intereses artísticos Platón, y es interesante porque Platón es un artista, vamos, es un poeta. Sus diálogos así lo atestiguan. Sus diálogos son piezas maestras de literatura también, no solo de filosofía, por su argumentación o por la exposición de los problemas, sino también son obras maestras literarias, por la caracterización de los personajes, por toda la ambientación que pone, por su uso de recursos, por ser capaz de ponerse la máscara de un personaje, argumentar como él y luego ponerse la otra máscara, incluso con humor muchas veces. Entonces, es un filósofo que nos entrega piezas que ahorita difícilmente se aceptarían como filosofía, ¿no? Escribir un diálogo, bueno, pues es un género más literario que filosófico, se podría considerar hoy, ¿no? Pues Platón nos escribió diálogos y la filosofía de Platón está en diálogos y no podemos decir que no es filosofía, ¿no? Pues son piezas con alto valor literario, además de filosófico. O sea, Platón es un escritor consumado, más uno de los mejores de la literatura griega, o sea, que no es cualquier cosa. Entonces estamos hablando de un pensador con intereses políticos, con un gran talento artístico, ¿no? Y eso nos va completando la imagen de lo que fue este señor, ¿no? Este pensador. Bueno, ya filosóficamente hablando, sabemos que Platón se educó con Cratilo, o tuvo como influencia a Cratilo, o Crátilo, Cratilo o Crátilo. ¿Quién fue Cratilo o Crátilo? Pues un pensador de corriente heraclitiano, seguidor de este pensador Heráclito. Probablemente Crátilo le enseñó a Platón, pues esta idea de que todo fluye, de que nada permanece, de que el mundo que nos comunican los sentidos, las realidades que nos comunican los sentidos, pues están sujetas a un continuo devenir. Y entonces la consecuencia epistemológica al respecto es, pues qué tanto se puede conocer aquello que cambia permanentemente. Incluso Cratilo dudaba de que los nombres fueran adecuados, porque si algo está cambiando todo el tiempo, pues nombrarlo es un esfuerzo por un proceso, reducirlo a algo fijo, ¿no? Lo que existe allá afuera serían hechos, procesos, no tanto así como objetos fijos. El nombrarlos ya es de alguna manera falsearlos. El pensarlos como algo fijo es ya deformarlos, ¿no? Es una idea de la escuela de Heráclito, ya en versión de Crátilo. Pues tenemos entonces esa influencia en Platón. Pero obviamente la principal influencia no va a ser la de Crátilo, sino la de Sócrates. Al parecer primero estuvo con Crátilo y después con Sócrates. Y Sócrates pues le va a mostrar otro camino, ¿no? Al parecer Platón se incluye en el grupo de Sócrates. Cuando digo grupo de Sócrates me refiero a los que lo seguían, a los que estaban junto con él. Pues cerró de los 20 años. Se convirtió no solo en su seguidor, sino también en su amigo. Y estuvo con él hasta su muerte en el 399. No estuvo en la muerte de Sócrates, pero lo acompañó todos estos años, ¿no? De los 20 años, que si Platón nació en el 428, pues estamos hablando que desde el 408 hasta el 399, se fijan, no son tantos años
lo que estuvo Platón con Sócrates, quizá unos 8 o 9 años, máximo 10. Seguramente lo conocía desde antes o había escuchado de él, pero siempre se nos dice que a los 20 años es cuando se convierte en su discípulo, en su seguidor. Pues no es uno de los discípulos con más tiempo con Sócrates. Otros personajes como Antístenes, como Aristipo, como Euclides, pudieron estar más años con Sócrates. Pero bueno, Platón es el que más ha destacado. Bueno, entonces Sócrates le muestra otra cosa diferente a la de Cratilo, porque Cratilo sí nos hablaba del devenir y del cambio perpetuo y la dificultad de conocer en esas condiciones, pues Sócrates lo que busca justamente es el conocimiento universal de las cosas. Busca definiciones. A partir de los particulares, de los individuos, busca llegar a conceptos universales. Conceptos universales como la belleza, como la justicia, como la piedad, ¿no? Que busca construir a través de la mayéutica, ya lo habíamos platicado. Él busca preguntas y respuestas sucesivas que vayan depurando un concepto. ¿Qué es la belleza? Ese es el ignorante, esa es su ironía, ¿no? Por favor, tú dime porque yo no sé. El otro ensayaba una respuesta a la belleza y nos daba una definición, un intento de definición. Sócrates al principio como que la aceptaba, pero luego empezaba a poner sus dudas. Y con este proceso iban depurando, mejorando una definición de lo que es la belleza. Y esa definición tendía a ser universal, ¿no? Es una investigación contrastante con la de Crátilo. Sócrates cree que se puede llegar a un conocimiento universal, sobre todo de estos conceptos ligados a las virtudes, ¿no? Por la justicia, no sé, ¿no? La piedad, como he mencionado, la bondad, ¿no? Sócrates pensaba que se podía lograr eso, y Cratilo pues está con la idea de que el mundo sensible es cambio perpetuo, etc. Entonces tenemos esta doble influencia, ¿no? Una búsqueda de lo universal en Sócrates, un rechazo de lo sensible como algo cognoscible por parte de Cratilo. Y eso va a determinar en parte su filosofía, como ya estaremos viendo en estos capítulos. Bueno, pero Sócrates es el que ocupa el lugar principal en las influencias de Platón. Realmente parece que Platón nunca superó a Sócrates, superar en el sentido de que lo dejara atrás como su maestro. O sea, fue tal la veneración que le tuvo a Sócrates que lo convirtió en el personaje de sus diálogos y siempre estuvo ahí, digamos, como un referente para él, ¿no? Las ideas de Platón las pone en boca de Sócrates en la mayoría de los diálogos. Hay otros diálogos, algunos pocos, sobre todo de madurez y de vejez, en los que Sócrates cede la palabra a sus interlocutores y no es el que expone, el personaje Sócrates me refiero. Pero en la gran mayoría está Sócrates hablando y protagonizando y dirigiendo la conversación. Entonces, esta veneración que le tiene Platón a su maestro, pues provoca, entre otras cosas, que sea difícil distinguir entre Sócrates personaje y Sócrates real, ¿no? Hay un debate ahí, unos dicen que es lo mismo, que el Sócrates de los diálogos es el Sócrates real, que Platón solo tuvo algunos desarrollos, otros dicen que son completamente disímiles. Entonces hay posturas extremas en esto, ¿no? Yo tiendo a creer que Platón pues desarrolla una filosofía propia, una metafísica propia, una epistemología propia, una teoría política propia, es un pensador independiente de Sócrates completamente, pero pues sigue utilizando a Sócrates, quién sabe por qué motivos. Uno puede ser la veneración que le tenía, pero quizá otro es menos inocente, es apropiarse de esta figura en una época en la que hay varias escuelas socráticas disputándoselo, ¿no? Disputándole la figura. Ya vimos nosotros que había cínicos, había cirenaicos, ¿no? Había de varias corrientes, ¿no? Los de Megara también. O sea, hay varias escuelas de discípulos de Sócrates, algunos de más edad que Platón, algunos que estuvieron con Platón más tiempo, y algunas de esas escuelas enemigas de Platón o enemigas de su filosofía, por ejemplo, la filosofía cínica, ¿no? Con Antístenes y con Diógenes, que tienen una propuesta muy distinta a la de Platón, una propuesta de vida diferente, de choque, de ruptura, incluso radical, como la escuela cínica.
pues también Platón quizá en este contexto quiso apropiarse de esta figura, ¿no? Es posible. Entonces yo menciono aquí eso, se apropió de la figura de Sócrates, Platón, ¿no? Entonces lo tenemos en sus diálogos como si nos dijera Platón, este es el Sócrates real, ¿no? Bueno, pues es interesante, ¿no? Es parte de ese talento artístico también, que él, en lugar de hablarnos directamente, nos habla a través de la figura de Sócrates. Sócrates que para cuando él empezó a escribir, pues ya había fallecido. Entonces, esta enmascararse, Platón, con un personaje como Sócrates, pues también es una cuestión literaria interesante, ¿no? No sé si tenga que ver también con el carácter un poco hasta esotérico de sus lecciones en la academia, que no publica, y que cuando publica, pues publica diálogos con el personaje Sócrates. Entonces, hay ahí toda una cuestión interesante, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con Platón después de que muere su maestro? ¿No? Porque ya sabemos que Platón no pudo estar en la ejecución de Sócrates, que Platón al parecer estaba enfermo cuando Sócrates se toma la cicuta en el 399 antes de Cristo, condenado pues injustamente a todas luces por un proceso eh, pues amañado, no amañado, pero sí pues políticamente dirigido a destruir a Sócrates por estos líderes democráticos, pero ya democráticos pues evidentemente de tercer nivel, no virtuosos, etc. Estos líderes como Anito, Meleto y Licón, sobre todo Anito, pues lo condenan, según esto, por no creer en los dioses y pervertir a la juventud, a Sócrates. Y Platón es testigo de todo esto y tiene alrededor de 29 años. Y bueno, imagínense el golpe para él. Y si ya tenía él tendencias antidemocráticas, pues imagínense ahora. Se me ha pasado decir algo al respecto. En el 404 hubo un golpe de Estado contra la democracia en Atenas, en el que participaron Cármides y Critias, estos parientes de Platón. Uno tío, el otro tío abuelo, parientes de su madre, de Perictione. Pues Platón, según se dice, pues confió en que en el 404, con este golpe de Estado y la participación de sus parientes, pues por fin había llegado una nueva época para Atenas, porque se había terminado con aquella democracia degradada o degenerada. Pero el comportamiento de estos tiranos, de estos tíos de Platón, no fue nada ejemplar. Platón lo revela también en la carta 7, que al ver los crímenes que cometieron, la represión que aplicaron, Critias y Cármides, y los 30 tiranos, porque así se llamó el régimen del 404, los 30 tiranos, pues Platón se desencantó también de esa solución. Es decir, si alguna vez militó en el partido oligárquico o en la tendencia oligárquica en Atenas, si alguna vez simpatizó con esa opción, al ver el resultado del golpe de Estado del 404 y la tiranía de los 30, pues se hartó, se hastió, digamos, se asqueó incluso de la política real en la ciudad, ¿no? Imagínense entonces que luego ve que la democracia restituida, porque esa tirada de los 30 no duró mucho, después la democracia regresa a Atenas, y esa democracia restituida pues inicia una casa de brujas, y ahí cae Sócrates, ¿no? Entonces Platón está desengañado, está desencantado, decepcionado de estos intentos políticos de uno y otro lado, y al ver morir a su maestro, pues si ya tenía él reservas con la democracia, pues ahora va a ser un pues enemigo frontal de la democracia, hay que decirlo. Bueno, después de la muerte de Sócrates, ya platicaremos de Platón y la democracia cuando veamos, digamos, la política de Platón, ¿no? Estamos viendo ahorita la vida de Platón. Una vez que muere Sócrates, más bien que lo obligan a suicidarse, a tomarse la cicuta, este veneno, pues Platón y otros de sus amigos, o de sus correligionarios, o de los que seguían a Sócrates, estuvieron en Megara o Mégara como discípulos de Euclides, este pensador también socrático que ya nosotros platicábamos sobre él, o del que ya hablábamos algunas cosas. Una corta temporada en Mégara, después Platón estuvo en Cirene,
en el norte de África, en la actual Libia, donde estaba Aristipo, o de donde era originario Aristipo, otro socrático, ¿no? En el norte de África, como digo acá, y parece que ahí en Megara, perdón, en Cirene, conoció un matemático, Teodoro. Aquí se abre para Platón, o vemos a Platón interesado todavía por otra línea intelectual, que es la matemática. Si tenemos un Platón con interés político, con talento artístico, con influencia de Heráclito, obviamente de Sócrates, buscando la virtud, pues también Platón era un gran matemático, o tuvo una gran formación matemática y grandes intereses en esa área. Y no fue algo periférico. Platón parece que hizo colocar un letrero en la academia que después fundará, como ya vamos a ver, que decía pues que no entra aquí que no sepa matemática. Y según las pocas referencias que tenemos a las clases de Platón en la academia, que repito, no se publicaron esos apuntes ni lo que se enseñaba ahí, pues parece que la formación o las clases que daba él en la academia eran muy matemáticas. O sea, eran reflexiones pues en la línea pitagórica, mezclando matemática con metafísica, hablando de la realidad como resultado de la combinación de lo uno con la diada, por ejemplo, de lo limitado con lo ilimitado, del par impar. Pues Platón es un pensador también con base matemática, que no lo vemos tanto en sus diálogos, eso. Lo vemos por ahí en el Menón, quizá, lo vemos sobre todo en el Timeo, este diálogo cosmológico, cosmogónico y cosmológico, incluso teológico, que tiene Platón en el Timeo. Pero en la mayoría de los diálogos no vemos esa cuestión matemática tan clara, ¿no? Parece que eso se lo reservaba más bien a sus clases. Bueno, pues entonces conoce a Teodoro en Cirene, también parece haber estado en Egipto, en la ciudad de Heliópolis, pues también en el norte de África. Aquí también, pues, qué hizo Platón en Egipto queda en misterio. Algunos dudan incluso de que haya sido cierto que haya estado en Egipto. Son testimonios sobre la vida de Platón, esto de que estuvo en Heliópolis, ¿no? Mucho viene de Diógenes Laercio. Pero bueno, si estuvo en Egipto y qué hizo ahí, no sabemos qué haya hecho ahí. Ahora, sabemos que sí conocía algo de la cultura egipcia, incluso lo vemos en su propuesta política, que tiene mucho de sistema de castas egipcio, ¿no? Por ejemplo, o en el diálogo Critias, en el que menciona un viaje de Solón a Egipto, ¿no? Y cómo le dicen a Solón, pues que es como un niño, los griegos son como niños, dicen los egipcios en ese diálogo. Entonces, sí hay algo de Egipto en Platón, quizá mucho en Platón. Esto que digo del sistema de castas en la República, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué habrá él conocido en Heliópolis? ¿De qué se habrá informado Platón? Porque luego vemos en él una teoría de la transmigración, vemos una teoría sobre el alma. ¿Los egipcios le habrían aportado algo en esto? Bueno, pues si no fueron ellos, sí los pitagóricos, ¿no? Y a ellos los conoció en el sur de Italia. Él después de estar en Megara con Euclides, en Cirene con Aristipo, y luego en Heliópolis, en Egipto, pues luego viajó a Italia. Italia se va a convertir pues casi en la segunda casa de Platón, para bien o para mal. Estuvo en el sur de Italia, conoció a Arquitas en Tarento, le sorprendió mucho que los pitagóricos hubieran logrado regímenes controlados por filósofos en varias ciudades. Eso también va a ser muy importante para él, ¿no? Esto de los filósofos, y aparte de corte pitagórico, como sabemos, son muy matemáticos, y estos filósofos matemáticos, y que también componen como una especie de secta, un grupo religioso, comunidades, ¿no? Además, ejercen el gobierno. Esto es clave en Platón. O sea, filósofos, matemáticos, en comunidad casi religiosa o religiosa como secta, que tienen actividad política y controlan ciudades. Eso es quizá la base de la propuesta platónica en la política, ¿no? Es un gobierno de los filósofos y ese tipo de filósofos además, ¿no? Filósofos con austeridad, filósofos incluso con abstinencia, filósofos pues con un régimen muy estricto,
para nada guiados por la riqueza o por los honores, sino pues filósofos de corte pitagórico y también parecidos un poco a Sócrates en esta austeridad, ¿no? Aquí quizá conectaría con los cínicos un poco la cuestión. Solo que los cínicos rechazan gobernar, ¿no? Y rechazan ser gobernados. Y Platón está planteando que los filósofos ejerzan el gobierno. Pues entonces le viene esta influencia de los pitagóricos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, pero en Italia también, además de estar en el sur de Italia, también busca Platón ir a Sicilia, esta isla, ¿no? Esta gran isla. Y pues está en Sicilia un régimen en la ciudad de Siracusa, ¿no? De Dionisio el Viejo, Dionisio I, y Platón de alguna manera se hace amigo de Dion, un joven cuñado de Dionisio. Al parecer, él había ido a Sicilia a conocer más pitagóricos, también estaba interesado, por ahí se dice, en los volcanes, pero por el contacto de Dion conoce a Dionisio I. Y Platón como que se entusiasma, cree, tal vez ingenuamente, que Dionisio el Viejo puede convertirse en una especie de rey filósofo, ¿no? Es la idea de Platón. Y se fijan, pues el proyecto es imitar a lo pitagórico. Los pitagóricos ya habían ejercido el gobierno, siendo filósofos, pues quizá Platón creyó que podía lograr que Dionisio I el Viejo se empapara de filosofía, entonces cambiara su forma de ser y cambiara su gobierno, ¿no? Se inspiró pues en los pitagóricos, que eran sus amigos para estas alturas ya. Pero esto no funcionó, fue un rotundo fracaso. Se dice que Platón por ahí estuvo hablando de la vida de los tiranos, ¿no? Y de cómo era una vida pues viciosa más que virtuosa. Algo dijo, algo hizo Platón que provocó la ira de Dionisio, ¿no? Dionisio se nos presenta como esta personalidad tan voluble, tan cambiante de los tiranos, ¿no? Que el primero lo invita, pero luego lo expulsa, ¿no? Y pues expulsado de Siracusa, digamos ya regresado a Atenas, pues según lo que se dice, en la isla de Egina, ahí muy cerca ya de Atenas, pues lo vendieron como esclavo a Platón. O sea, le fue muy mal, ¿no? Y se dice que Aniceris de Cirene, un conocido suyo, del que no se sabe nada, pues lo habría rescatado y le había ayudado a regresar a Atenas. Después de 11 años, porque él salió en el 399, y esta aventura con Dionisio y este regreso a Atenas fue en el 388 antes de Cristo. Entonces regresa después de más de una década a Atenas, Platón. Entonces digamos que después de la muerte de su maestro, entre los 29, 30 y los 40 años, Platón está pues viajando, ¿no? Por varias ciudades en todo el mar Egeo, en África, en Italia, ¿no? A final de cuentas, él va a hacer 3 viajes a Sicilia. El primero es en el 388, que es exiliado y regresado a Atenas. Pero luego regresa él a Siracusa ya con otro tirano, hijo de Dionisio el Joven, en el 367 y luego en el 361. Con Dionisio y Dionisio I y Dionisio II, Dionisio el Viejo y Dionisio el Joven, ¿no? Y siempre le fue mal, como ya vamos a ver. Pero bueno, después de ese primer viaje, recuerden, ¿no? Ha salido de Atenas después de la muerte de Sócrates, ha estado en Mégara, en Cirene, en Heliópolis, en el sur de Italia, ha conocido pitagóricos, ha conocido personajes políticos. Después de todo esto, regresa a Atenas en el 388 a.C. Y ese año se marca como el año de la fundación de la academia, ¿no? La academia va a ser la gran escuela de Platón, localizada a 1 kilómetro de Atenas, en el camino a Eleusis, esta pequeña ciudad que era destino de una procesión, de un rito de los misterios eleusinos. Pues 1 kilómetro de Atenas pues es muy cerca, ¿no? Si lo pensamos, 1 kilómetro que es, ¿no? Pues entonces está a las afueras de Atenas, se llama la academia porque está un lugar consagrado al dios Academo, ¿no? Y pues la academia ha pasado a formar parte de nuestro léxico como sinónimo casi de escuela o de institución académica, bueno, institución escolar, institución de educación, ¿no? Academia, académico, ¿no? Pues viene de la escuela de Platón, fundada en el 388 a.C.
¿Y qué hacía Platón ahí? Pues parece que se comportaba como una especie de rector o director de la escuela, pero también daba clases Platón. Y eso es lo misterioso aquí, ¿no? A mí siempre me ha intrigado eso. ¿Qué enseñaba Platón ahí? Sabemos que enseñaba cosas distintas a las que vemos en los diálogos. La tendencia es a creer que son cosas no solo distintas, sino más profundas y más complejas que lo que tenemos en los diálogos. Él mismo nos lo dice en la carta 7, ¿no? Que lo que enseña ahí nunca lo publicaría. Así lo dice Platón en la carta 7, o ese texto atribuido a Platón. Y otros filósofos, como el propio Aristóteles, nos dan pistas de que lo que se enseñaba ahí era distinto, que los diálogos son solo como una divulgación. Esto ha llevado a varios pensadores a plantear pues el tema de las doctrinas no escritas de Platón, así se llama, las doctrinas no escritas de Platón, ¿no? A tratar de especular o reconstruir cuáles sean esas doctrinas no escritas, ¿no? Porque si son distintas a los diálogos y más profundas que los diálogos, esas doctrinas, pues el pensamiento de Platón, entonces el verdadero pensamiento de Platón nos ha quedado velado, ¿no? Digamos, alejado de nosotros. Hay esfuerzos por reconstruir ese pensamiento. Me viene a la mente este libro, por una nueva interpretación de Platón, si recuerdo bien, de Giovanni Reale, una obra monumental que intenta justamente interpretar a Platón desde las pistas de las doctrinas no escritas. Bueno, pues son intentos. Entonces, ¿los diálogos qué son? Pues los diálogos son obras para el gran público que escribe Platón. No es que sean obras sencillas o mediocres ni nada. Son de hecho obras bellísimas, algunos muy difíciles de sus diálogos, pero sí hay que tomar en cuenta que había otras doctrinas en Platón. Bueno, en este marco, cuando ya fundó la academia, cuando ya está enseñando ahí, Platón, después de varios años, porque la funda en el 388, después de 20 años de enseñar en la academia, que Platón fundó la academia alrededor de los 40 años, mientras en Siracusa, entonces imagínense 20 años de labor en la academia, ¿no? Pues muchísimo. Y ya en el 367, estamos en un resumen de la vida de Platón, de lo que sabemos de la vida de Platón, pues muere Dionisio I y lo sustituye su hijo Dionisio el Joven, Dionisio II el Joven. Dion, pues también Dion ingenuamente, cree que eso significa que este joven Dionisio, pues a él sí se le va a poder educar en la filosofía, y entonces Dion invita a Platón a educarlo, ¿no? A Dionisio II. Es un Platón ya anciano, ya casi anciano, tiene 60 años, ¿no? Ya está Platón pues en una edad avanzada, o bueno, está llegando a la tercera edad, en madurez ya Platón, pero pues fue otro fracaso, ¿no? O sea, parece que Platón estuvo incluso un par de años intentando ahí educar a Dionisio II el Joven. Se dice que Dionisio II el Joven se enamoró de él, que era muy celoso. Otra vez tenemos un representante de esta figura del tirano, pues como un tipo voluble, caprichudo, pues sí, que quiere que se haga lo que él dice. Pues parece que se enamora de Platón, Dionisio II, que tenía celos de Dion, terminó exiliando a Dion, el amigo de Platón. Finalmente Platón logra también salir de Siracusa y vuelve a Atenas. Y en Atenas se encuentra con Dion, ¿no? Y a pesar de todo lo que sucedió en este segundo viaje, Platón sigue educando a Dionisio a distancia, parece a través de cartas. Entonces no renuncia a Platón del todo a seguir influyendo en Dionisio II, el joven, ¿no? Y parece que lo educó por carta. Es la época también en la que llega Aristóteles a la academia. De hecho, se plantea o se dice que Aristóteles llega a la academia justo cuando Platón está en Sicilia en este segundo viaje. Cuando llega Aristóteles, enviado desde Macedonia, porque como ya veremos después, Aristóteles pues era cercano a la familia real macedonia por su padre, que era médico, ¿no? De hecho, su padre era médico del rey, de Filipo II. Pues Aristóteles lo envían a estudiar a la academia. Ahí vemos qué tipo de escuela era la academia.
pues una escuela para las élites. Bueno, pues Aristóteles llegó a la academia cuando Platón estaba en el segundo viaje a Siracusa, a Sicilia y a Siracusa, ¿no? Bueno, todavía Platón hace un tercer viaje, ¿no? Y estamos aquí avanzando más en la vida de Platón, digamos, haciendo un resumen. Ya el video se ha alargado un poquito. En el 361, otra vez Dionisio II, y con mediación de filósofos pitagóricos como Arquitas, convence a Platón de regresar a Siracusa. Platón, pues ya bastante mayor, ya rondando los 70 años, ya acercándose a los 70 años. Pues otra vez Platón ahí va a Siracusa, ya grande, pues también fue mala experiencia, ¿no? Dionisio II le había prometido regresar a Dion, porque Dion estaba exiliado. Pero pues le fue tan mal a Platón ahí que Dionisio no solo no hizo regresar a Dion, sino que le requisó sus bienes, ¿no? Y parece que luego Platón fue enviado a vivir ahí con mercenarios, una especie de cuarteles. O sea, la pasó mal. Parece que estuvo a punto de ser asesinado. Y con mediación de sus amigos pitagóricos, por ejemplo de Arquitas, pudo salir de Siracusa y regresar otra vez a Atenas. Entonces, si te fijan, las tres expediciones, los tres viajes a Siracusa por parte de Platón, tanto con Dionisio el Viejo como Dionisio el Joven, fueron un fracaso. Pero nos revelan el interés de Platón en la política, ¿no? Que nunca renunció a eso. Porque mientras hacía todo esto, pues daba sus clases y escribía sus diálogos. Escribió La República a los 40 años. La República la escribió seguramente poco después de fundar la academia, y luego vinieron todos sus diálogos de madurez y después los llamados de vejez, ¿no? Y siempre está buscando esta relación con los tiranos de Siracusa. Bueno, en el 357 su amigo Dion dirigió una expedición contra Dionisio II, ¿no? Y ganó Dion. Dionisio intentó retomar el poder, parece que lo logró, y Dion lo volvió a expulsar, y Dion se convirtió ahora en el mandamás en Siracusa. Dion, el amigo de Platón de tantos años. O sea, es un amigo de Platón de más de 3 décadas. Pero finalmente Dion fue asesinado en el 354. Es toda una historia bastante interesante porque Dion, al parecer, fue asesinado en un complot en el que pudieron haber participado exalumnos o alumnos de la academia. O sea, es extraño. Lo cierto es que Platón sufrió mucho con la muerte de Dion y se acabó ahí ya su última esperanza de la política, digamos, practicada por hombres virtuosos, ¿no? Porque él había intentado influir en 2 tiranos. Cuando Dion subió al poder, probablemente él creyó, volvió a confiar en que era posible un gobierno de filósofos, pero luego lo asesinan y entonces ahí pues se acaba toda esperanza. Ya Platón, más de 70 años. Pues bueno, la muerte de Platón, ¿no? Ya cerrando la vida de Platón. Bueno, pues Platón, ya anciano, después de estas experiencias, después de redactar sus diálogos, de dar clases tantos años, de tener como discípulos como el propio Aristóteles, que estuvo 20 años en la academia. Aristóteles estuvo desde el segundo viaje de Sicilia, en el 367 aproximadamente, hasta la muerte de Platón. Estuvo en la academia. 20 años se educó Aristóteles en la academia. Estuvo participando ahí. Seguramente dejó de ser alumno y se convirtió como una especie de profesor también. Y era de los favoritos de Platón, Aristóteles, ¿no? Bueno, pues siguió dirigiendo la academia, escribió sus diálogos. La política le había dado tragos amargos. Desde aquella tiranía de sus tíos, de su tío abuelo Cármide, de su tío Critias y su tío Cármide y su tío abuelo Critias, ya la política lo había decepcionado. De la muerte de Sócrates, que le hizo ver la cara oscura de la democracia. Después la tiranía también la vivió directamente con Dionisio, los 2 Dionisios. Entonces Platón es un tipo informado de regímenes reales, ¿no? Tiranías oligárquicas como la de sus parientes, la democracia, aunque sea la decadente, ¿no? Que condenó a su maestro Sócrates, tiranías como las de Siracusa. Pues es un tipo que directamente conoce los regímenes y los conoce de primera mano, ¿no? Pues bueno, parece que su última obra, Las Leyes, este diálogo largo, este gran empeño de hacer una propuesta política, pues estaba siendo redactada esta obra por él
cuando muere Platón, a los 80 años en el 347, ¿no? Ya es una época distinta, ha pasado tanto el tiempo, han cambiado las cosas. De aquella ciudad esplendorosa que pues decae durante su juventud, ahora tenemos una Grecia que está cayendo bajo dominio de los macedonios, ¿no? Más o menos 10 años después de la muerte de Platón, los macedonios van a empezar a hacerse el dominio de Grecia. Macedonios con Filipo II y luego con Alejandro Magno, que va a ser alumno de Aristóteles. Entonces, esto es lo que tenemos, un filósofo que vive ese tipo de épocas con todos estas aventuras incluso que vive y este aporte intelectual. Esta es la vida de Platón. Vamos a ver ahora algo de la obra de Platón, ¿no? Rápidamente, ya son pocas láminas. Bueno, la obra de Platón. ¿Qué hizo Platón en la academia? Pues básicamente tres cosas. Dirigir la academia, dar clases en la academia de esas doctrinas no escritas que ya he mencionado, y escribir lo que tenemos de su pensamiento, que son bastantes diálogos, que al parecer son todos los que habría escrito, porque no tenemos referencias de diálogos que no tengamos. Es decir, en otros autores que se refieran diálogos que no tengamos a la mano, no hay, ¿no? Como si tenemos, por ejemplo, referencias de obras de Aristóteles que no tenemos nosotros, ¿no? Hay autores que mencionan obras de Aristóteles, los títulos incluso citan fragmentos y no contamos con las obras, pero Platón no pasa eso. Entonces tenemos básicamente completo lo que Platón publicó, ¿no? En vida. Lo que se llegó a publicar en vida de Platón. Bueno, ¿qué es el diálogo platónico? Pues es todo un tema esto del diálogo platónico, ¿no? Porque si ustedes leen un diálogo de Platón, y yo recomendaba leer el Eutifrón para esta semana, pues es una especie como de drama, ya lo mencionaba yo. Hay un debate argumentativo entre los personajes, siempre Sócrates aparece por ahí, en algunos no como protagonista, pero siempre de alguna manera está presente Sócrates. Y si lo pensamos, es un intento muy interesante de Platón por recoger en texto una conversación como las que tenía Sócrates, ¿no? Como las que hacía Sócrates con esta mayéutica. Y nunca dejó de hacerlo Platón, de intentar recoger en un diálogo una especie de conversación. Por supuesto que algunos son más ágiles que otros, o a algunos les sale mejor que en otros. Por ejemplo, los de juventud, pues sí tenemos una conversación, digamos, un poco más fluida, más real. En otro tipo de diálogo, ya como en la República, pues son como monólogos de Sócrates con pequeñas intervenciones de los que lo están escuchando, que solo dicen sí, Sócrates, por supuesto, Sócrates. O sea, ya se pierde un poco eso. Hay otros de madurez, como el Fedro o el Banquete, que son bellísimos por su composición, son obras maestras literarias. Entonces, el diálogo es por sí mismo un género interesante para la filosofía. Hay que tomar en cuenta, y esto muchos autores lo resaltan, de que en el diálogo no solo son importantes los argumentos, es decir, si nosotros tomamos un diálogo y recogemos solo los argumentos, pues estaremos perdiéndonos todo lo de los personajes, su caracterización, los escenarios, los silencios, los giros, ¿no? Que hay en un diálogo, en una conversación. Y Platón intentó recogerlo por algo. Esto ha llevado a muchos autores, o a varios autores, a indagar en qué comunicaba Platón, no con las palabras de los diálogos ni con los argumentos, sino más bien con todo el montaje, con todo el escenario, con todo lo dramático, ¿no? Por ejemplo, Leo Strauss es un autor, es un filósofo del siglo XX. Leo Strauss trata de investigar qué quiere decir que en la República el diálogo haya empezado en el Pireo, en el puerto del Pireo y no en la ciudad. Por ejemplo, el diálogo comienza, bajé al Pireo, dice Sócrates, ¿no? Y fue a ver como una procesión con antorchas y así empieza el diálogo de la República. Bueno, ¿por qué ahí? O sea, haces este tipo de preguntas sobre la escenificación del diálogo y qué representan los personajes de los diálogos, ¿no? O sea, eso también es importante porque si fuera solo un tratado en el que solo analizamos argumentos, pues bueno, sería comprensible que nos fijáramos solo en eso. Pero hacer piezas construidas, más complejas, en las que Platón tiene que diseñar los personajes, tiene que hacernos ver cómo los personajes se molestan, se callan por momentos,
todo esto. Y luego nos diseña también Platón el escenario de ese diálogo, que es la casa de Calias, y que el Pireo, y que a las afueras de Atenas, en el río Íliso, donde es el escenario del diálogo Fedro, abajo de un plátano, ¿no? O sea, ¿qué nos comunica Platón en esos otros elementos no propiamente textuales en los diálogos, ¿no? Bueno, se ha debatido por qué Platón escribió en esa forma, ¿no? Y también por qué incluyó en muchos de esos diálogos mitos o alegorías, porque luego tenemos en varios diálogos el uso de mitos. No solo por Sócrates, por ejemplo, Protágoras dice una especie de mito, también en el diálogo que lleva su nombre, ese personaje Protágoras, ¿no? Que es un personaje obviamente basado en el sofista Protágoras. Pues este personaje Protágoras dice un mito, y Sócrates también en muchas ocasiones cuenta mitos. En el Fedro, el mito de las cigarras, o en la República, esta famosa alegoría de la caverna. O sea, si nosotros hacemos una revisión de sus mitos, son varios mitos, y todos muy interesantes, y son como analogías, como imágenes que tratan de ilustrar o complementar, o a veces suplir o redondear un argumento, ¿no? También eso por sí es muy interesante. ¿Por qué uso mitos? ¿Qué nos comunican los mitos más allá de la argumentación? ¿O qué función argumentativa tienen y literaria tienen, ¿no? ¿Por qué Platón usó mitos en los diálogos? También esa es una cuestión muy interesante. Bueno, los diálogos son 36 los que tenemos. Siempre se ha debatido de si todos son auténticos, es decir, si los hizo Platón, o son imitaciones de Platón, o si los hizo algún discípulo, o son tardíos. Porque la academia, es algo que también no mencioné, la academia no se acabó con la muerte de Platón, la academia continuó, obviamente con sus vaivenes y con sus giros y sus cambios, pero la academia continuó como 900 años. Entonces, alguien dice, bueno, pues entonces pudo haber discípulos de Platón que escribieron diálogos en algún momento, ¿no? Entonces este no son de él. Entonces siempre se ha puesto en duda algunos o varios diálogos. Casi todos se han puesto en duda por algún autor. O sea, hay algunos que todo el mundo o casi todos reconocen que son de Platón, pero casi en todos ha habido por lo menos alguno que diga, esto quizá no es de Platón, ¿no? Total, es todo un debate entre filólogos. Hay ahorita 24 diálogos que casi todo el mundo acepta que son de Platón, ¿no? Y pues la cuestión es ahora fecharlos, ordenarlos, ¿no? Porque pues, no tenemos indicación de cuándo se hizo cada uno, tan claro, ¿no? Es decir, se han hecho esfuerzos por determinar cuál escribió primero, cuál escribió después. Los criterios que se han tomado en cuenta, y el más útil ha sido el lenguaje, el estilístico. Es decir, tomando como en cuenta el lenguaje que usa Platón en las leyes, que es como lo seguro que es el último de sus diálogos, porque Aristóteles lo comunica así, o da esa referencia. La ley siendo su diálogo más maduro, pues entonces viendo su estilo, y cuando digo estilo es el uso de ciertas partículas, de ciertos verbos, de cierto léxico, pues se ha tratado de ver o determinar cómo ha sido la evolución de ese léxico, ¿no? Es un criterio puramente filológico, pues de especialistas en lingüística griega, ¿no? Antigua. Entonces, así se han fechado algunos diálogos, o los diálogos, con criterios estilísticos. También son útiles testimonios antiguos, como Aristóteles a veces menciona qué diálogo va después de cuál. Por ejemplo, él dice eso, que las leyes son después de la República, ¿no? Algunas referencias internas, por ejemplo, pues el Fedón obviamente se compuso después de la muerte de Sócrates, pues narra la muerte de Sócrates, ¿no? O hay diálogos en los que se mencionan batallas, ¿no? O se mencionan hechos políticos de los cuales sabemos la fecha. Entonces, también por ahí se pueden fechar los diálogos. Sabemos al menos el post-quem, después de qué se hizo el diálogo, ¿no? Que no es tan, o ante-quem, ¿no? También el diálogo se le puede decir, bueno, no menciona este hecho que ya había pasado, pero no menciona este hecho, entonces probablemente el diálogo se escribió antes de tal hecho, o en el diálogo se menciona este hecho que obviamente pues ya fue posterior, pero fue anterior al diálogo. Entonces es un esfuerzo por, de acuerdo con las referencias en el diálogo, ver pues después de qué hecho se pudo haber redactado y publicado, ¿no? El contenido también, porque luego hay diálogos que hacen referencia a otros diálogos, ¿no? O sea, por ejemplo, la República
hace referencia a algún diálogo por ahí, el Fedro, el banquete, o sea, se habla de diálogos y alguna vez platicamos y eso que platicaron se platicó en otro diálogo, entonces ahí dice, bueno, este diálogo va primero y este diálogo va después, ¿no? Entonces, es difícil esta cronología de los diálogos, hacer la línea de cómo se publicaron, cuál es el orden, ha sido complicado, pero se ha llegado a resultados que voy a proyectar a continuación. Tenemos por ahora estos diálogos y en esos periodos, y ya con esto cierro. Se habla que Platón tiene 4 periodos en su pensamiento. El periodo socrático, en el que tenemos un Platón joven, ¿no? Muy influido todavía por Sócrates. Son diálogos muchas veces aporéticos, es decir, diálogos que no tienen solución, que no llevan una respuesta, una conclusión. Muchas veces porque los personajes se enojan con el personaje Sócrates y dejan la conversación, como en el caso del diálogo Eutifrón, que si lo leyeron, pues lo notaron. Esta conversación de Sócrates con Eutifrón. Hay que decir que el nombre de los diálogos es el nombre del interlocutor de Sócrates por lo regular, ¿no? Critón, Eutifrón, Alcibíades, Laques, son los nombres de los que están hablando con Sócrates, ¿no? También a veces tienen subtítulos, por ejemplo el Eutifrón se subtitula sobre la piedad, porque se habla con Eutifrón sobre la piedad, ¿no? O en el Laques se dice también Laques o del valor, porque habla con Laques Sócrates sobre el valor. El Ión se dice de la poesía, etcétera, ¿no? Entonces, el Lisis sobre la amistad. Bueno, entonces el periodo socrático, estos diálogos del periodo socrático de Platón, es su juventud, probablemente después de que muere Sócrates y antes de los 40 años, ¿no? Entonces, entre los, digamos, 29 a los 40 años escribiría estos diálogos socráticos, o poco antes de los 40, y pues tenemos un Platón todavía muy influido por Sócrates, como he dicho, un Platón que no llega a conclusiones, que está mostrando más bien el proceso mayéutico. Quizá en estos diálogos tenemos un poco más fiel un retrato de lo que hace Sócrates en sus conversaciones. Después Platón tiene un proceso como de transición, ¿no? En el que ya Platón está empezando, además de retratarnos a Sócrates, a darnos sus opiniones propias. Tenemos el diálogo Gorgias, el diálogo Menón, el Eutidemo, el Hipias, el Crátilo y el Menexeno, ¿no? Estos diálogos así como que entre juventud y madurez, ¿no? Algunos como el Menón, pues muy importantes, también el Gorgias, ¿no? Pues todos. Fíjense cómo tituló uno Cratilo, como su viejo maestro Cratilo, y tenemos a Sócrates debatiendo con Cratilo sobre el uso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Cratilo del lenguaje se llama ese diálogo. Justamente es el problema de si todo cambia y nada permanece, ¿qué función tiene el lenguaje en el conocimiento? Es un diálogo, además, algo complicado el Cratilo. Bueno, después llegan los diálogos más bellos de Platón, o sea, son las piezas maestras de Platón que yo creo que todo el mundo debería leer si quiere pasar un buen rato, además de aprender bastante. El diálogo Banquete, el diálogo Fedón, que es donde se narra la muerte de Sócrates, el diálogo Fedro, que para mí es el más bello de todos, el diálogo Fedro, donde se habla además de la inmortalidad del alma, pero también del Fedro sobre la belleza y sobre el amor. El diálogo República. La República había mencionado yo como el periodo socrático porque Platón parece que cuando redacta la República, que es pues obviamente un momento cumbre de su producción filosófica y literaria, parece que le añadió un pequeño diálogo que había escrito en su periodo de juventud, el primer libro de la República. La República es un diálogo que se divide en 10 libros, ¿no? O sea, 10 partes, 10 capítulos. Es una obra bastante grande. Y el primer libro parece haber sido escrito en la juventud de Platón y el resto de la obra pues ya en su plenitud, o sea, ya después de los 40 años. Acuérdense que los filósofos griegos llegaban a su florecimiento, según esta idea, alrededor de los 40 años, ¿no? Entonces, bueno, en ese, más o menos a los 40, 50 años, Platón escribió estos 4 diálogos que son su momento cumbre de su doctrina, ¿no? Los más bellos, literariamente, filosóficamente los más sugerentes, y se remata esto con la República, diálogo tan importante. Pero todavía Platón tuvo un periodo de madurez, algunos lo llaman de vejez, en los que revisa su propia doctrina. Si Platón todavía fue capaz de aquella doctrina expresada en los diálogos de plenitud, pues revisarla, corregirla, matizarla, criticarla incluso, en diálogos como el Teteto, el Parménides, el Sofista, Político, todos esos que menciono acá,
El Timeo tiene un lugar especial porque es un diálogo en el que nos habla del origen del universo, ¿no? Y Ciudad de Dios también como un arquitecto de ese universo, un obrero. Bueno, este diálogo Critias, donde habla de la Atlántida y que está incompleto, se ha perdido parte del Critias. Entonces, todos son muy importantes. Hay una serie que es del Teteto, Parménides, Sofista y Político. Esos 4 diálogos son quizá los más difíciles de leer de Platón, porque son una revisión de su metafísica. Entonces, para leerlos hay que conocer lo que había planteado antes en los diálogos de plenitud y luego ver cómo lo está criticando en estos otros 4 diálogos. Por cierto, esos 4 diálogos tan profundos y tan importantes y son los menos leídos, son base, por ejemplo, de Hegel para la fenomenología del espíritu. O sea, es interesante, ¿no? Cómo esta reflexión de Platón influye tanto. Bueno, y después escribe su último diálogo, Las leyes, ¿no? Para algunos las leyes o el epinomis es otro diálogo, ¿no? Las leyes, pues es otro proyecto político como la República, pero más largo aún, donde ya es la última versión de Platón en la política, ¿no? El último aporte. Y bueno, esos serían los diálogos. Vamos nosotros a leer algunos. Yo planteo leer el Eutifrón. Seguramente para la próxima semana pediré el Ión, también de juventud. En algún momento nos acercaremos a los diálogos de plenitud. A mí me gustaría mucho discutir el Fedro, por ejemplo, y también el Fedón. Y los diálogos de madurez, pues quizá tocáramos algún fragmento. Me voy a basar sobre todo en diálogos del periodo socrático y del periodo de plenitud. El Eutifrón, el Ión, el Fedro, alguna parte de la República, el Fedón. Creo que por ahí será la ruta para exponer los grandes temas de la filosofía de Platón. Por hoy fue la vida de Platón y las obras de Platón. En el próximo capítulo empezaré a abordar la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Su parte metafísica y epistemológica. Espero haberlos ayudado con su lectura de Platón y les agradezco mucho